Vamos a empezar con un disco de un cantor que medio que no le gusta a nadie, pero que a mí me encanta, y que fue el cantor Mariano Leyes, ¿sí? Mariano Leyes, un cantor que siempre fue, digamos, como muy criticado por, bueno, por tener un registro y un estilo, digamos, muy cercano al de Julio Sosa, ¿no? De hecho, muchos lo acusan de ser como un imitador de Julio Sosa. Sin embargo, para mí no fue un imitador de Julio Sosa. Es cierto que estaba en un registro similar y también es cierto, hay que decir, que cuando muere Sosa, a mediados de los años 60, un poquito después, el sello Music Hall decide que a la orquesta de Leopoldo Federico tenía que sumarse Mariano Leyes como para tratar de, bueno, cautivar a un público hincha de Sosa con un cantor nuevo que tuviera un registro similar. Y bueno, más de una vez hemos discutido con algunos a propósito de Mariano Leyes, pues muchos dicen que no solamente era un imitador de Sosa, sino que además tiene una forma de cantar así medio gangosa, como una especie de Julio Sosa gangoso, ¿no? Sin embargo, yo lo banco, a mí me gusta y es cierto todo eso que dicen, sin embargo, a mí me gusta y pienso que tiene también alguna delicadeza que lo hace también particular. Él tiene varios long plays, pero vamos a compartir un chiquito, a ver si pueden verlo ahí. Es un disco del sello Tolima, un sello bastante raro, del cual vamos a compartir la versión del Aguacero. Y hoy, porque bueno, evidentemente fue una semana muy particular, no llegué a hacer las digitalizaciones que hago siempre para compartir con ustedes. Hoy vamos a compartir directamente desde la bandeja, ¿sí? Por eso voy a poner el disco, quizás escuchen algún ruidito, quizás escuchen alguna imperfección, pero bueno, hoy lo vamos a escuchar directamente desde la bandeja. Así que, bueno, sepan también tener un poquito de paciencia. Vamos a ver qué les parece, ¿sí? Este cantor, Mariano Leyes, a quien yo conocí, a quien escuché en vivo en algunas noches, digamos, muy particulares de ciertos lugares donde él cantaba, porque él se dedicaba en los años 90 a cantar básicamente en lo que él llamaba los burlesques de la noche, ¿no? Yo lo escuché una noche cantando de invitado en la radio, llamé para saludarlo y conocerlo y él me dijo, yo canto los burlesques de la noche, pibe, venía a verme. Y terminé yendo a verlo a un lugar horrible donde había show de striptease, nudismo, todo la verdad que una imagen muy triste, ¿no? Muy triste. De un tipo que, bueno, había hecho en su momento su carrera, había grabado varios long play para el sello Music Hall, había cantado y grabado con Leopoldo Federico, pero bueno, ahí cantando en un lugar bastante sórdido, pero bueno, interesante al mismo tiempo, una especie de viaje ahí antropológico. Bueno, de este personaje que me imagino muchos de ustedes no conocen, vamos a escuchar El Aguacero, ¿sí? Este clásico de González Castillo y de Cátulo Castillo, con el acompañamiento de Juan Carlos Vera. A ver qué les parece. Esto es un material que yo entiendo nunca fue reeditado, así que seguramente casi todos ustedes, si no todos, lo van a estar escuchando por primera vez, ¿sí? Vamos entonces con Mariano Leyes, a ver qué les parece. Ahí va, ¿eh? Ah, no. Con guitarras con guitarras, perdón. El otro lado es con Vera. Mariano Leyes. Como si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parecía abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla losamente, señal que viene tormenta, un soplo fresco barrillando los potreros, hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida sin sombra ni herida, sin pena de amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada y en el canto del viejo boyero parece el pan
pero soplar su dolor. Se ha desatado de repente la tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes en la senda polvorienta dan sopitos de contentos como con ganas de andar. Viene aire el canto del etero que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino y en el vértigo el boyero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey lomovero, callado a parcero de un mismo penal. Igual yugo nos ata al camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, voy overo? Que no te siga el boyero. Y la pampa es un verde pañuelo tirado en el suelo, hoy que quiere llorar. Mariano Leyes con guitarras y contrabajo, ¿no? En este caso, claro, del otro lado del disco hay un tema con Juan Carlos Vera, me había confundido. ¿Quiénes serán las guitarras acá, no? No lo sabemos. Quizás nuestro amigo Horacio Avilano, que está por ahí, el maestro Avilano, quizás sepa quiénes tocan acá. Linda versión, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Para mí es un cantor que vale la pena conocer, que vale la pena rescatar. Es cierto el parecido en el timbre con Sosa, es cierto que es medio gangoso, es cierto un montón de cosas. Pero también es cierto que tiene su propia calidad y su propia dulzura por momentos. A veces yo comparo algunas versiones de Leyes con las de Sosa o mismo Belusi, con quien también tiene, ¿no? Ahí parte de un timbre en común. Y ojo que las versiones de Mariano Leyes son muy interesantes.